Buenas, mi nombre es Óscar Garrobo y soy así que no te sientas ofendido por nada de lo que diga hoy. He hecho así con la mano, ha sido raro. Hoy hablaremos de La Casa del Dragón y ese fetichismo rarísimo que tiene esta franquicia con las escenas oscuras. Podemos hablar largo y tendido sobre las decisiones que han tomado, esa decisión de hacer un episodio tan oscuro como fue el séptimo. Nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de episodios, ya que la última temporada de Juego de Tronos también nos sorprendieron con un episodio que se veía una puta mierda. Yo voy a analizar no solo el punto de vista narrativo, sino también un poquito el punto de vista de la realización para que entendamos cómo se hacen estas cosas, que me parece también interesante y a mí me ayuda también a entender la profundidad narrativa que puede llegar a tener este tipo de episodios. La luz es un tema principal en esta saga, esa lucha constante entre el fuego y el hielo, entre la luz y la oscuridad. Cuando tú tienes ese planteamiento de inicio, lógicamente los directores de fotografía o quien cojones está encargando de todo esto, porque cada uno, ya sabemos que los episodios de las series no son siempre los mismos realizadores o los mismos directores para todos los episodios, ya que van variando, ya que es muchísima carga de trabajo para un espacio muy contenido de tiempo, pero todos tienen en cuenta que luz es determinante a la hora de realizar esta obra de ficción. Así que por eso estamos aquí, y esto es La Casa del Dragón y la verdadera razón de la oscuridad. El episodio empieza con un funeral, la muerte de una sangre mágica que se está extinguiendo del mundo. Valyria es un territorio que se destruyó hace muchísimo tiempo y los restos de esa civilización acabaron en Poniente conquistándola y dominándola con poder mágico. Esa sangre está más muerta, cada vez hay menos de esa gente. Tras esto vemos que cada uno lleva el dolor como buenamente pueda, unos hablan, otros no hablan, otros con sus hijos, otros con sus primos, con sus hermanos, con quien coño puedan. Cada uno está haciendo como un poco el gilipollas, porque por mucho que te pueda sudar más o menos que muera una persona de tu familia, lógicamente hay una especie de perturbación en toda la familia. No quiero hablar de funerales, ¿vale? Solo quiero decir que esto pasa. Vemos cómo la oscuridad se empieza a cernir sobre esta familia. Lo vemos de hecho poco a poco, vemos cómo está atardeciendo, además no hay ningún tono cálido en el atardecer. Normalmente los atardeceres suelen tener esos tonos súper cálidos y aquí es más frío, ya que el color frío, o sea, la temperatura fría del color, que no voy a poner a hablar de la temperatura del color, ya haré otro vídeo de eso, la sangre hace que seamos más cálidos, que tengamos la cara rojas y cuando hay muerte las cosas son más pálidas, ¿no? Y son al final más azules de alguna manera. Esto es importante, este atardecer se acaba convirtiendo en una especie de mar azul para todo el mundo que está dentro del funeral. Y al final pasa lo que pasa en toda buena fiesta familiar. Los niños se van a la cama, que no se van a la cama, los adolescentes se pillan un buen pedo porque sí, y luego los adultos tienen conversaciones de adultos, un poquito más rolleras, ya que es una situación un poco comprometida, están los sentimientos muy a flor de piel, pero bueno, al fin y al cabo los adultos hacen cosas muy estúpidas porque para eso son adultos. Y aquí viene un momento muy importante y la escena que yo quiero utilizar como bandera en este análisis del episodio, ya que me parece la más importante de todas. La conversación entre Rhaenyra y Daemon. Si digo mal un nombre, lo siento muchísimo, ¿vale? Entre la dislexia y que me cuesta muchísimo acordarme de los nombres, lo llevamos mal, así que bueno, me perdonáis esto. Y es básicamente un paseo de dos personas atormentadas por una vida que les acaba de quitar algo que quieren de alguna manera. Ya sabemos que Daemon es medio un puto sociópata, pero de alguna manera ya ha sufrido una pérdida y Rhaenyra acaba de perder al padre de sus hijos. De alguna manera los dos están dolidos, rotos y tienen esa conversación por la costa. Ambos han perdido el vínculo que tenían con la vida. Ambos tienen una situación muy complicada con sus familias, están solos, están llenos de enemigos y todo lo que les importaba ha muerto recientemente. ¿Y dónde se encuentran? En el limbo. No existe nada, no hay ninguna referencia física. Hay mar, hay rocas, hay estrellas, hay arena, no hay nada. Me parece súper interesante que se tenga en cuenta que hay el auténtico vacío de las dos vidas que se encuentran en un lugar donde no tienen que fingir, donde no hay nada, solo están ellos dos. Me parece una decisión de puesta en escena brillante y sobre todo minimalista. Me encanta el minimalismo en la puesta en escena y me emociono muchísimo porque de verdad me parece un mérito conseguir hacer puesta en escenas y 77 millones de cosas. Y empiezan a sincerarse la una con el otro. Además, está ese barco derruido, destrozado. Tiene una función muy importante, ya que de alguna manera están en el funeral de los Baelor o Baeleoros, ¿cómo se llaman los tíos estos? Baelor, los Baelor. No, yo no pronuncio muy bien, ¿vale? Ya lo estáis comprobando. Es la segunda casa más importante de todos los 7 reinos. Los Baelor, voy a decir a partir de ahora, pues si la vuelvo a cagar, ¿vale?
Así que ese barco de ruido que hay al fondo, de alguna manera nos hace pensar en los Baelor, en esa casa que no recordamos en Juego de Tronos. ¿Tú la recuerdas? Yo no la recuerdo. ¿Quién la recuerda? Ni su puta madre, porque no están. O sea que de alguna manera no solo es que los dragones vayan a desaparecer a lo largo de esta serie, sino que también esa casa. Así que ese barco representa la presencia de esta mujer que acaba de morir y de esa familia, ya que tiene un final aciago, ya que cada vez va a haber menos Targaryen, menos Baelor y va a haber menos sangre de Valyria. De hecho, que tengan sexo dentro de este esqueleto del barco, de alguna manera nos está diciendo que están en el funeral de la mujer. Y para terminar esta escena vemos que el siguiente plano es una referencia espacial. Salimos del limbo, sigue estando la misma estética, la misma luz de alguna manera, pero hemos salido del limbo. Ahora tenemos al niño y de fondo tenemos un castillo. No es baladí que hay un castillo, eso quiere decir como, el limbo ha desaparecido, ahora existe la realidad, volvemos a la tierra, volvemos al mundo, volvemos a los engaños, las mentiras, los problemas, los traumitas. Y aquí está el puto niño este con el trauma de que quiere un dragón, que a ver, yo también quiero un dragón, ¿quién coño no quiere un dragón? Pero bueno, el caso que el niño ahí jugándose a la puta vida, que no voy a hablar de esa escena porque sin más. ¿Cómo se ha hecho esta escena? ¿Cómo se hacen las escenas de noche? Depende de qué escena de noche quieres hacer, hay 20.000 maneras de hacerla. Las escenas de noche antiguamente se hacían lo que se llamaba la noche americana, ¿vale? Que es simplemente coges y cambias la temperatura y bajas la exposición, pero tienes el sol igual. Entonces con ese sol haces como que fuera una falsa luna o algo por el estilo, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, que hay un plano de la luna diciéndote, la luz que va a ver es la puta luna gigante que hay ahí. Pues no. Lógicamente, si grabas escenas de noche, no se vería absolutamente nada. Para que te hagas una idea muy rápida, una cámara lo que hace es coger la luz que rebota de los cuerpos cuando les proyecta una luz. Cuanto más luz les dé, más luz llega a la cámara. Cuanto más luz llega a la cámara, más se expone el negativo de la cámara, en este caso el sensor, porque estamos en una era digital. Vale, sin más complicaciones, básicamente es, si es de noche, no hay luz, si no hay luz, no hay exposición, si no hay exposición, no hay imagen. Normalmente, ¿cómo se hace? Con la luz del puto sol y dices, es de noche, ¿por qué? Porque es azul. A tomar por culo, ya está, nos vale a todos, es una cosa que entendemos como espectador y seguimos con la puta película. ¿Qué pasa en esta escena? En esta escena están usando una cosa muy bonita que se llama la hora azul. ¿Qué es la hora azul? La hora azul es el momento en el que el sol cae, pero sigue habiendo un reflejo de la luz a través del ozono que rodea nuestro cuerpo celeste, que sería la Tierra. Siendo más sencillo, cuando la luz se pone, queda un poquito de luz en el cielo y como el ozono es azul, nos sigue reflejando de alguna manera ese tono azul y son como 10-15 minutos, dependiendo de la estación, que es una luz muy bonita. Os acabo de contar una mierda que flipas, hermano, pero te juro que es muy sencillo. Pero es que, claro, yo ya no sé si es sencillo o no es sencillo porque llevo estudiando esto muchísimo tiempo y lo llevo utilizando muchísimo tiempo. Pero esa luz que reflejan que es azul es muy bonita, es utilizado para algunas películas, pero es una putada porque tú cuando haces cine necesitas horas para hacer una escena, no necesitas, chicos, son 10 minutos, decid vuestro texto, no funciona así. Entonces, ¿qué hacen? Cogen esos planos generales para que tengan esa luz azul, que tiene un montón de pospo igual, o sea, no os penséis que esto es llegar a una playa bonita y decir, ay, mira qué bonita, no, las estrellas, todo es pospo. Pero esa luz que no tiene sombras de la luz azul es la que utilizan de partida con estos planos generales, que son muy fáciles de rodar porque no hay diálogo y están lejos y es una actuación sencilla, ¿vale? No tienen mucha complicación, no es una acción de acción, no tiene nada, simplemente son dos mendas caminando por una puta playa. Y entonces tienes un margen para hacerlo. ¿Qué pasa? Que luego los primeros planos, ahí te vas a un estudio, porque puedes simular la misma luz de alguna manera con unos focos y el escenario te queda mucho mejor impostado con ese croma. Esto se ha hecho toda la puta vida. Por ejemplo, en Spider-Man lo he visto muy a menudo, que cuando en Nueva York no vas a grabar una escena en Nueva York, no vas a cortar una calle en Nueva York, pero sí grabas un general de Nueva York y luego tiras con el croma. Es lo que se ha hecho siempre. Y aquí está muy bien hecho. Simplemente es esto para que lo entendáis un poco cómo se ha hecho y qué decisión han tomado. Y que es consciente. No es que de repente el director de fotografía se le ha olvidado utilizar la puta cámara. Es que ha decidido hacer esto. Pero hay más. ¿Por qué? ¿Por qué es tan oscura? ¿Vale? Aunque ya he explicado la puesta en escena específica que tiene esa escena, no solo es esa escena, tiene que ver con toda la serie y con toda la temporada. Es la escena más importante de toda la temporada y por eso estoy haciendo un vídeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la oscuridad, de ese mal que viene a matar a todo ser vivo, del hielo. Es la presencia del otro, esos seres que en Juego de Tronos eran los antagonistas, eran los seres más importantes que existían en toda la trama. Cuando Viserys nombra a Rhaenyra está bien dicho, ¿no? Cuando Viserys nombra a Rhaenyra heredera del trono de hierro, le explica que hay una leyenda que dice que tiene que haber un Targaryen que salve el mundo a través de su magia, a través de sus dragones, a través de ese fuego que separa al mundo entero
del hielo. ¿Qué pasa con todo esto? Que Viserys le dice, los dragones son mega importantes, hermana, ¿sabes? Sin dragones, ¿qué somos? Es como si quitamos las bombas nucleares a las grandes potencias, pues entonces no tendrían tanto control sobre el mundo, pues algo parecido, ¿no? Como que nos cuentan como héroes, pero claro, son un poco tiranos, ¿eh? Porque esta gente hay que tener cuidado. Pero claro, con esa leyenda te cuentan que esa conquista que hicieron de Poniente fue para perpetuar la sangre valiria y poder defender de ese mundo de oscuridad que se va a cernir en algún momento sobre todos los seres vivos. ¿Qué pasa con esto? Que no hay sombras en los planos con este ocaso, con esta luz de noche, con esta luz de luna supuesta, no hay sombra. No sé si os acordáis de la conversación que tuvo Davos con la bruja roja, que le dijo a la bruja roja, la sombra no es lo mismo que la oscuridad. La sombra está proyectada por la luz. La oscuridad es la ausencia de la luz. Aquí no hay sombras, no existen las sombras porque no existe la luz, está desapareciendo del universo, está apareciendo este mundo en el que nosotros necesitamos esa luz para sobrevivir. Esta escena simplemente dice eso, el mundo se está sumiendo en la oscuridad. Para terminar, me gustaría hablar de las decisiones estéticas y cómo repercute a un público esas decisiones estéticas. Tenéis que entender, yo desde el punto de vista de realizador, de director y de escritor, entiendo perfectamente cualquier decisión creativa, sobre todo cuando entiendo la finalidad por la que se hace. Hay veces que no las entiendo y me pueden llegar a molestar más. Esa comunión con esa decisión igual no se ejerce y tú estás pensando, no veo una puta mierda, hermano, tengo una tele de 2000 pavos, pongo mi episodio que me hace una ilusión de cojones y no entiendo nada, no veo nada, ¿por qué no estoy viendo nada? ¿Por qué no estoy viendo nada? Y es verdad que es muy frustrante. Por eso este vídeo me parece muy importante y de hecho te pediría que lo compartieses con gente que se haya quejado de la imagen, porque creo que hay una decisión creativa que es muy arriesgada. Y dices, no es arriesgada, es arriesgada de cojones. Cada episodio es arriesgado, la gente se descuelga de las series en el episodio que le da la gana. No es como, no, ya que estoy me termino la serie. Hay gente que ha dejado de verla por el 5.º episodio porque fue un coñazo de episodio. Hay gente que deja de ver las series porque ese día tenía un mal día y no le apeteció ver la serie, la vio de todos modos y no le gustó. La gente deja de ver las series muy fácil ahora. Y es que en el fondo esta gente no quería que lo vieses bien. Quería que lo vieses mal y que te molestase y que pensases, ¿por qué es tan oscuro este episodio? Y que de alguna manera hubiera algo que no te explican, algo para un espectador más enterado, algo para un espectador más sofisticado de alguna manera. De hecho, si estás viendo este vídeo, eres un espectador sofisticado, porque no eres un espectador que pone el episodio y espera una semana. Estás buscando información, vídeos, análisis, te interesa y está pensado para ti. Y eres tú el que tiene que disfrutar de este tipo de episodios, porque está pensando en nosotros, en los más frikis, en los que más nos gusta pensar las cosas. No, aquí te dejan libre, te dejan suelto para que tú entiendas como tú puedas lo que te están mostrando. Y esta es mi interpretación de la oscuridad. O igual hay otro que ha entendido lo mismo que yo y me estoy creyendo aquí que he descubierto Roma y es como súper básico. Pero bueno, de alguna manera creo que todo esto es importante y creo que hay que respetar esas decisiones creativas. Te pueden no gustar, ¿eh? O sea, te puede gustar lo que tú quieras. O sea, puedes decir, oye, pues no me ha gustado, la verdad es que me parece una gilipollez, no me ha gustado, perfecto. Pero no te puedes enfadar con el creador, no puedes creer que te debe algo porque de alguna manera no te debe nada. Y esto es jodido. O sea, quiero decir, no te lleves al terreno personal una decisión creativa cuando no atenta contra los derechos de nadie, ¿eh? Cuando una decisión creativa consiste en matar cachorritos, no, o sea, no jodas. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Me gustaría pedirte que te suscribieras, pero antes quiero hacerte una aclaración. Este canal no es un canal de Juego de Tronos ni de La Casa del Dragón. Dicho esto, te diré que sí subiré contenido de La Casa del Dragón, igual que subiré contenido de todas las series que estén de moda, porque las veré y me motivarán para hacer vídeos. Y aparte de esto, también subiré vídeos de otros temas que me parezcan interesantes. No penséis que solo voy a subir este tipo de contenido y quiero que os suscribáis sabiendo que me compréis a mí, no compréis Juego de Tronos a través de mí, ¿vale? De alguna manera. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os suscribáis, espero que compartáis el vídeo y que deis a like, porque así podré crecer, podré seguir haciendo esto y no sabéis el subidón que me ha dado que el último vídeo haya tenido éxito. Así que nada, cuídense.